Muy buenas, bienvenidos a Onda Actualidad de Onda Occidental Cantabria y también de TVCAN, la TDT de Cantabria. Si hablamos de actualidad tenemos que hablar del Partido Regionalista de Cantabria porque el próximo día 4 de mayo se elige al candidato a las próximas elecciones por parte de este Partido Regionalista de Cantabria. Es la primera vez que se van a celebrar primarias en este partido, donde Miguel Ángel Revilla ha sido pues el secretario general y el candidato a todas las elecciones a las que ha concurrido este partido de nuestra comunidad autónoma. Hoy vamos a contar con Paula Fernández Viaña, a la que saludamos. Paula, muy buenas, bienvenida. Pues muy buenas y encantada de estar aquí con vosotros. Óscar Arcones, que nos va a acompañar en la entrevista, nuestro compañero periodista. Óscar. Hola, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de Paula Fernández Viaña. Podía haber elegido cualquier otra opción política, quizá con más arraigo a nivel nacional, con partidos ya muy conocidos, hablemos del PP, hablemos del PSOE, pero Paula eligió el Partido Regionalista de Cantabria. ¿Por qué? Pues la verdad es que en aquel momento ya había terminado mi carrera de Derecho y ya tenía inquietudes. Hubo un concejal dentro del Partido Regionalista que pudo conseguir ser concejal en Bárcena de Piedeconcha. En aquel entonces era una persona querida, una persona que defendía con muchísima vehemencia los intereses de nuestra tierra, que defendía nuestro folclore, que defendía nuestra cultura, y me dejé atraer por el Partido Regionalista. Me vinieron a buscar y bueno, en esa vocación que yo ya tenía entonces de servicio público, que creo que es fundamental para estar en política, pues me pareció que esas siglas encajaban muchísimo en mi ideología, en mi manera de pensar. Sabéis que me gusta mucho el folclore regional, que me gusta muchísimo nuestra cultura, el sentimiento de pertenencia y de identidad y sobre todo la defensa de lo nuestro. Por lo tanto, feliz en el partido que defiende los intereses de Cantabria como primera regla fundamental. Como acabas de decir, Paula, comenzaste de concejala en 1999, si no recuerdo mal, allí en tu propio ayuntamiento, ¿no?, en Bárcena de Piedeconcha. Pues sí, una época muy difícil, pero también muy gratificante, porque empiezo como concejala, como única concejala de mi partido, frente a un alcalde con una mayoría absolutísima, José Félix de las Cuevas, muy querido en nuestro municipio, y bueno, con el que tuve que luchar muchísimo por intentar, sobre todo, aprender y conseguir cosas para mis vecinos. Tuve la suerte también de a la vez poder entrar en el Parlamento y conocer pues a políticos como Rafael de la Sierra. Paula, que empezó desde abajo siendo concejala, pero es vicesecretaria de organización del PRC, consejera de presidencia, es diputada regional, licenciada en Derecho, bueno, pues incluso fue consejera de Obras Públicas cuando aquella dimisión de Gochicoa tuvo que coger de manera intermitente la Consejería de Obras Públicas. Conoces lo que es un gobierno, conoces los entresijos de un gobierno de Cantabria, en este caso, más que de un partido todavía, ¿no? Bueno, yo creo que tengo una trayectoria, como bien dices, que hace y me avala una gestión municipal en mis primeros años de concejala. Luego conocí también el Parlamento de Cantabria. No fui diputada hasta el año 2015 e inmediatamente nos fuimos al gobierno, con lo cual tuve que dejar el acta de diputada y conozco la gestión de la comunidad autónoma, la gestión de un gobierno, el funcionamiento interno de una consejería que es el motor, el engranaje del gobierno de Cantabria, como es la Consejería de Presidencia, y además en unas circunstancias, Marcelo y Óscar, que vosotros conocéis, muy complicadas, que ha sido la pandemia, donde hemos estado primero gobernando en coalición, que eso es complicado ya de por sí, el tener que gobernar con otro partido político, y luego en 2 años de pandemia, 1 año y una pospandemia, con muchísimas dificultades, con un parón importante en toda la administración y sobre todo llevando la cartera de las emergencias, con lo que eso supuso en la pandemia, ¿no? Recordaba yo también cuando tuvimos las inundaciones en esta zona, en la zona de Reucín, las inundaciones de Reynosa. Hemos gestionado situaciones muy complicadas y muy difíciles para esta tierra, y eso también te da una trayectoria y un conocimiento que creo que es fundamental para poder ser el mejor candidato para 2027 en mi partido. Y además sufrimos la pérdida de Rafael de la Sierra, un hombre que muy querido, muy apreciado dentro del Partido Regionalista y con el que formaste parte en esa Consejería de Presidencia, ¿no? Pues sí, un hombre que, como digo, me lo enseñó todo en política, un hombre humilde pero capaz, un hombre que utilizaba en todas sus decisiones políticas el sentido común,
Creo que eso es realmente la política, priorizar los intereses y pensar cuáles son las necesidades más imperiosas que tienen nuestros vecinos para poder aplicarlas, porque como sabéis, las necesidades son infinitas y el dinero siempre, siempre es finito. Rafael de la Sierra era muy capaz, muy competente y luego un regionalista íntegro, de los de verdad. Se decía que podía ser el relevo de Miguel Ángel Revilla si llegase a suceder, no pudo ser por su fallecimiento, pero seguramente que si Rafael de la Sierra estaría ahora entre nosotros, apoyaría a Paula. Bueno, Rafael de la Sierra fue mi padrino, como yo digo, en todo, ¿no? Y bueno, supongo que sí, que él estaría muy contento y encantado, sobre todo de que haya sido valiente a la hora de dar este paso, porque siempre he sido una persona en política que he estado donde el partido ha querido que yo estuviera. Ha sido pionera, además, porque la primera consejera del Partido Regionalista de Cantabria, y ahora puede ser la primera candidata. Eso es, la primera consejera, la primera mujer que ha ido a llevar la voz de Cantabria también a Bruselas del Partido Regionalista de Cantabria. También creo que ha sido muy importante nuestra presencia en Europa a lo largo de la legislatura pasada, con el debate de los grandes carnívoros que tuvimos entre el Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, que nunca había ocurrido hasta esa fecha, y eso creo que también ha sido un hito importante, y ahora podría ser, como bien dices, la primera candidata mujer dentro de mi partido. ¿Y en qué momento Paula tomó la decisión de presentarse a este proceso y de aspirar a la sucesión de Miguel Ángel Revilla? Bueno, eso es algo que no es de manera inmediata, ni se piensa de un día para otro, eso se tiene que meditar mucho. Yo siempre que he estado en este partido, y además por las personas con las que he trabajado, tanto Miguel Ángel Revilla como Rafael de la Sierra, han sido personas que han trabajado de manera incansable. No tenemos horarios, como yo digo, somos 24/7 todos los días y 365 días del año, ¿no? He sacrificado mucho a mi familia, mis hijos ya son mayores, pero cuando eran pequeños yo ya estaba trabajando en política y un buen político dedica mucho tiempo a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Por lo tanto, esto se medita con tiempo. Desde que nosotros celebramos en mayo la Asamblea de Dirigentes y se aprobaron resoluciones que han sido las que nos han guiado en este camino para llegar a cerrar ese proceso de sucesión de Miguel Ángel Revilla, y la Ejecutiva aprobó la constitución de una comisión, estaba integrada en esa comisión, he ido participando, he tenido la suerte de participar en primera línea de todo este proceso novedoso que hemos intentado diseñar de la mejor manera posible, y bueno, pues todo este tiempo ya he tenido en la cabeza que era el momento de dar el paso. También tengo que decir que he sido una persona que siempre le he dicho a mi secretario general que si este partido hubiese tenido un candidato de consenso desde inicio, yo hubiese estado dispuesta a ser generosa y a dar un paso hacia atrás. Eso no fue así. Ya el compañero Guillermo Blanco se postuló para ser el candidato e inmediatamente después pues ya hemos ido saliendo el resto de los candidatos. Se ha pasado esa primera parte del proceso y ahora, como bien decía Marcelo, pues estamos en puertas ya del día 4 de mayo y históricamente los militantes de nuestro partido van a tomar una decisión muy importante para nuestro partido. Como decías, Paula, se pasó aquel primer paso donde la ejecutiva, el comité del Partido Regionalista de Cantabria, te dio una mayoría abrumadora. 34, 16, 15, 12, me parece. Sí, eran sí. Los números. Era una diferencia muy importante. Dentro del comité ya la mayoría te apoya, ¿no? Pues dentro del comité ahí se vio una mayoría abrumadora. Lo adquirí como una responsabilidad para intentar llegar al consenso, porque el procedimiento establece que en cualquier momento del proceso podemos llegar a un acuerdo, pero eso no fue así y bueno, pues ahora nos encontramos con que históricamente los militantes deciden y ahora pues un voto, un militante, con lo cual pues estamos ante un proceso que, como digo, es novedoso y que va a hacer que también ese líder salga muchísimo más reforzado, porque sale con el respaldo de la militancia. Yo creo que eso también es muy importante, que no solo el comité, que son 80 personas que representan a nuestra militancia, es muy importante que le refuercen los militantes, ¿no? Que son 8.000 aproximadamente, ¿no? Ahí estamos, sí, 7 o 7.000 o así. Sí, eso es. Los otros grandes partidos de Cantabria han vivido procesos de relevo, de cambio, y han tenido, bueno, pues momentos de dificultad, de desunión.
en el PRC este proceso, que es la primera vez que se produce, ¿teme que pueda salir también el partido dividido? Aunque me imagino que trabajarán para evitarlo, pero es un riesgo, ¿no?, que se asume. Es un riesgo, pero yo no lo temo, y lo digo con total sinceridad. Estoy convencida de que el partido va a salir fortalecido, porque yo creo que ya los candidatos estamos demostrando en lo que llevamos de campaña, pues que estamos haciendo una campaña dirigida a contarle a los militantes nuestros proyectos, dirigida a transmitir a nuestros militantes por qué consideramos que somos cada uno de nosotros el candidato que más votos le va a dar a este partido en 2027. Yo estoy convencida de que el Partido Regionalista de Cantabria va a volver al gobierno en 2027, y por eso tanto al Ejecutivo como ahora a los militantes lo que hago es pedirles que, con la responsabilidad que les da el voto, piensen quién es el candidato que mejor perfil tiene para representar a nuestro partido en 2027 y para sacar muchísimos votos para como digo, para poder gobernar, que ese es el objetivo. Creo que nos va a fortalecer este proceso, y creo además que estamos haciendo una campaña con una altura de miras, que es lo que yo también pedía desde que se inició este proceso. Este proceso solo es la herramienta para llegar al 27 y ganar las elecciones, por lo tanto es algo coyuntural, algo pasajero, que en cuanto termine, y termina el 4 de mayo, mira, hay otra fecha muy importante, que es la del 18 de mayo. El día 18 de mayo vamos a tener un congreso donde vamos a proclamar de proclamación del candidato. Y ahí ya vamos a ver un partido unido, un partido con un nuevo rebranding, con una nueva marca, con una nueva cara, que a partir de ahora va a tener voz ante las consultas nacionales, regionales, ante todos lo que se le pregunte al Partido Regionalista en esta tierra, y a partir de ahí va a empezar ya una campaña para llegar al 27 en las mejores condiciones. Si yo soy la candidata, comenzaremos a hacer un programa electoral contando con todos los comités locales, con todos los militantes, con tiempo suficiente para poder llegar a las elecciones con la mejor marca, que va a ser el nuevo PRC. Hablaba de elecciones y usted la ha escuchado, que quiere que el Partido Regionalista de Cantabria se presente a las elecciones nacionales. Eso es, considero que el Partido Regionalista de Cantabria siempre se tiene que presentar a las elecciones generales. Es cierto que nosotros salíamos de un mal resultado en las regionales, éramos gobierno y le perdimos, y estábamos en un momento delicado, y la Ejecutiva, por una mayoría muy abrumadora, decidió en ese proceso no concurrir. Nos hemos dado cuenta, al menos yo, de que hemos dejado huérfanos a nuestros electores, y eso es muy preocupante. Y además, yo creo que tenemos que mejorar esa comunicación de nuestro partido, de las cosas que vamos logrando, del trabajo que vamos haciendo a la sociedad de Cantabria. El trabajo que hicieron nuestro diputado nacional y nuestro senador fue espectacular, excelente en el tiempo en el que estuvieron en Madrid, porque entre otras cosas nosotros tenemos voz propia. Nosotros no somos sucursal de ningún partido que nos tenga que decir desde Madrid lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto nuestros representantes en Madrid trabajan exclusivamente por los intereses de esta tierra. Fue cuando se vio la voz de Cantabria en Madrid, sin ningún tipo de dudas, y cuando se consiguieron hitos tan importantes como los que llevamos al Congreso y al Senado, que pusieron de manifiesto que estamos luchando exclusivamente por los intereses de esta tierra. Yo pongo un ejemplo muy claro, se va a abrir el melón de la financiación autonómica. Nosotros tenemos en la mente de todos una convención en Santiago en la que el actual presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, reunió a las comunidades autónomas en riesgo de despoblamiento, entre las que estaba Cantabria, y se establecieron una serie de parámetros y se firmaron una serie de parámetros para seguir manteniendo la financiación en función del coste efectivo de los servicios, de nuestra dispersión geográfica, de nuestro envejecimiento. Recordemos que la financiación autonómica que recibe Cantabria es el futuro de esta tierra. Si nos quitan esa financiación o nos la reducen, corremos peligro de poder atender el estado de bienestar de los cántabros. No se puede ir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera, hablar de financiación autonómica y porque te ordene tu partido que te tienes que levantar de la mesa con el resto, levantarte, sin hablar de Cantabria, sin llevar el modelo que quiere Cantabria, que se mantenga el actual, sin llevar un estudio de infrafinanciación autonómica que tiene nuestra comunidad autónoma. Son temas tan importantes que no podemos permitirnos que no se escuche nuestra voz en Madrid. Por lo tanto, todas esas cuestiones al Partido Regionalista no le van a pasar. Podemos hacer las cosas mejor o peor, nos podemos equivocar o podemos acertar, pero desde luego siempre lo vamos a hacer pensando en cuáles son los intereses de esta tierra. Una Paula Fernández también clara defensora de la sanidad.
Sí, he descubierto sobre todo la sanidad en esta legislatura en la que me ha tocado estar en la oposición, y os tengo que confesar que en un principio me dio vértigo. Yo no soy sanitaria, soy jurídica, pero he descubierto un mundo apasionante y además he sabido enfocar los problemas gracias sobre todo a que un grupo importante de militantes de nuestro partido están al pie del cañón en la sanidad, están en el terreno. Son enfermeras, son celadores, son médicos, y gracias a ellos he aprendido muchísimo de la sanidad de Cantabria. Gracias a ellos hemos visto las necesidades que nunca había tenido la sanidad de esta tierra y que se han visto a raíz de la gestión de este gobierno, que no está siendo ni la acertada ni la adecuada, ni en atención primaria, que recordemos que es la puerta de entrada al sistema y fundamental, ni tampoco en la atención especializada, donde hay muchos problemas en el Hospital de Laredo o en el Hospital Tres Mares de Reynosa. Creo que en la sanidad no vamos a dar ni un paso atrás los regionalistas, como no lo vamos a hacer ni en la educación ni en el estado de bienestar, porque nuestros estatutos establecen claramente que nuestro partido es el partido del progreso. Progreso significa que las personas vivan mejor día a día y tienen que tener sus necesidades más elementales cubiertas, y sobre todo las personas que están en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, ahí es donde hay que priorizar, como os decía antes, las políticas de gobierno, sin duda. Dicen que el Partido Regionalista de Cantabria es un partido rural, porque le votan menos de las grandes ciudades. Pues eso es una leyenda urbana, Marcelo, yo lo tengo claro. Nosotros ganamos las elecciones en 2019 en Santander, hablo de las regionales, y también ganamos en todo el Arco Bahía. Por lo tanto, el objetivo es ese, volver a recuperar los votos en las grandes ciudades. Es mucho más permeable el partido en Santander de lo que la gente piensa, y ahora mismo estamos viendo qué políticas se están haciendo en esos municipios donde tenemos representación. Bien, es cierto que en la oposición, y es ese día a día de los vecinos, ¿no? Como yo digo, esa lluvia fina que en política tiene que darle a la gente y que la gente tiene que sentir que vive mejor, que están pasando cosas que hacen que viva mejor. Por eso yo creo que es importante también para los políticos prometer, cuando hacemos una promesa, hacerla a corto plazo, porque probablemente a medio o a largo plazo las cuestiones sean mucho más complicadas, más difíciles, y la credibilidad de los ciudadanos pues sea menor en esta clase política, ¿no? Que a veces estamos tan mal mirados, y que yo considero que en todos los partidos, y así lo he conocido, hay políticos muy trabajadores, muy capaces, y sobre todo que conocen mucho las necesidades de los ciudadanos y de los cántabros, y que pueden tener pues las medidas para poder resolverlas, ¿no? ¿Ha mantenido algunas reuniones con los miembros más jóvenes del partido, con las juventudes? ¿Es un partido, el PRC, en el que también va a haber ese proceso de renovación y entrada de gente joven dentro del partido? Como yo digo, esto es una evolución imparable, no se puede parar. La evolución que tiene que tener el partido. Estuve prácticamente 2 horas reunida con los jóvenes, hablamos de muchísimas cosas, sobre todo, como os decía, de volver a poner en la primera línea de la agenda la identidad y la pertenencia a esta tierra, ocupar espacios que lo mismo por un lugar que por otro parece que quieren ocupar los demás, y que estábamos ocupándolos los regionalistas, ¿no? Es difícil que un joven se acerque a un partido político y decida participar de lleno en la vida pública, pero tenemos jóvenes muy preparados, muy capaces. Yo les recordaba que cuando tuve la oportunidad, porque yo estoy muy agradecida a este partido y estoy muy orgullosa de mi partido. Mi partido me ha dado las oportunidades de ser, como bien decía Marcelo, diputada, de ser consejera, de ser concejala de mi pueblo, que eso es un orgullo, y tengo que agradecérselo a este partido como se lo ha dado al resto de compañeros. Pero cuando yo tuve la oportunidad de mis 7 direcciones generales decidir quién iban a ocupar los cargos, 2 de los 7 los ocuparon 2 jóvenes que pertenecían a las juventudes regionalistas de aquel momento. Uno era el secretario general, que pasó a ser el director del 112, y otro era otro de los miembros de la junta directiva, que pasó a ser mi jefe de gabinete. Hay que darles oportunidades a los jóvenes, y en el partido tenemos jóvenes muy capaces a los que debemos de dar la oportunidad. Y esto es así, esto evoluciona, la gente quiere ver caras nuevas, pero caras preparadas y con experiencia. Yo creo que tengo una edad extraordinaria para poder dirigir o ser la candidata en este momento para dar el paso en mi partido, ¿no? Los jóvenes me hablaban de cosas tan interesantes como Paula, si nos queremos acercar a ellos, por ejemplo, les tenemos que poner un bono, una tarjeta que sirva para todos los medios de transporte. Son jóvenes que no tienen todavía un coche porque no le pueden adquirir y que tienen que moverse. O sea, la movilidad y el transporte en nuestra comunidad autónoma tiene que cambiar.
Y tenemos que tener una tarjeta que sirva para el TUS, para el ALSA, para la Renfe, para todos los transportes. Y ellos echaban de menos ciertas cuestiones que otras comunidades autónomas vecinas, ejemplo el País Vasco, tienen. Bueno, pues todas estas cosas que ellos me fueron contando tienen que formar parte de ese programa electoral que tenemos que elaborar también con los jóvenes en primera línea, ¿no?, de trabajo. Hablábamos de jóvenes y en ese arco de jóvenes también están las jóvenes, las mujeres, un partido que le ha costado. Usted ha sido pionera en el PRC como mujer, y yo creo que hay mujeres muy capacitadas dentro del PRC que podrían ocupar cargos importantes. Ese paso a las mujeres, si Paula Fernández dirige el partido, ¿se va a abrir? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es que lo has dicho, vemos jóvenes concejalas, ni siquiera alcaldesas, aquí en Cabezón, cerca en Comillas, que están trabajando muy bien, que están trabajando en Reucín, que están trabajando extraordinariamente bien y tienen que dar ese paso a la primera línea política, sin duda. Usted, defensora, hablábamos de la sanidad, pero también de las tradiciones, lo comentaba al principio de esta entrevista, las tradiciones, el origen, la gente del campo, la gente rural, que se ven identificados muchos con el Partido Regionalista. Así es, yo estoy muy apegada a las tradiciones, mi familia es ganadera, nosotros tenemos vacas limusinas de siempre, es un orgullo que estéis en un lugar como Cabezón de la Sal, donde en el año 67 a don Ambrosio Calzada se le ocurrió que nuestras tradiciones, que nuestro folclore, que nuestra forma de ser, lo que nos distingue del resto, tenía que tener un día donde se celebrara de inicio a fin y donde toda Cantabria pudiera venir aquí a hacer una exaltación de lo nuestro, de lo propio, y yo lo valoro mucho, me emociono muchísimo. Desde luego a mí me encanta el cante regional, tenemos que recuperar la tonada montañesa. Es cierto que ahora mismo los coros, las danzas, los instrumentos, lo que es la gaita, la pandereta, todo eso vive un buen momento, pero la tonada montañesa está en una situación complicada, y tenemos que apoyarla muchísimo más, si se puede. Lo hemos demostrado, yo he demostrado que con las casas regionales he hecho convenios con las federaciones cántabras de danzas y de coros para que puedan ir a toda la geografía nacional y fuera de nuestras fronteras, por ejemplo a México, a exhibir nuestro folclore regional, porque allí los cántabros que están allí lo necesitan y porque tenemos que hacer gala de lo nuestro como un patrimonio etnográfico e inmaterial que es la base de donde somos. Y yo se lo decía el otro día a los jóvenes, les decía, tenéis que ser revolucionarios. Revolucionario significa ser radical, y radical viene de raíz, y tenemos que volver a las raíces y no perderlas nunca. Entonces es importante eso, ¿no? Tenemos que hablar de Samuín y no de otras cosas que hablamos. Que llegan de fuera, ¿no? Que llegan de fuera. Hablamos de infraestructuras, de comunicación. El AVE, su predecesor, si finalmente le sucede, Revilla, ha sido un firme defensor de esa oportunidad para Cantabria. También el aeropuerto, bueno, pues ha visto reducida también su capacidad, o al menos el tránsito de viajeros. ¿Cómo está esa situación? También se habla del tren a Bilbao, de la FEVE, que tantos titulares y casi siempre negativos ha despertado. ¿Cómo ve ese proceso y si cree que el PRC puede hacer fuerza para que mejoren las cosas también? Pues sí, yo creo que el PRC tiene que estar en el gobierno precisamente para seguir siendo reivindicativos. Yo creo que tenemos que ser reivindicativos con Madrid, sin ningún tipo de dudas. Hay en los presupuestos un montante muy importante para las cercanías, creo que es una prioridad en esta comunidad autónoma, no solamente la situación, sino también el cambio de los horarios, afecta a mucha gente, y además de esta comarca también, que va a Santander, y no puede ser que en coche tardemos prácticamente, no iba a decir la mitad, pero poco más de la mitad en llegar en coche. Creo que bastante menos. Que bastante menos. Es 1 hora y 20 desde aquí, desde nuestro estudio, esta estación de tren hasta Santander. Y menos de 1 hora tardamos en llegar a Santander, o sea, bastante menos. Bastante menos. Bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que mejorar sin ninguna duda. Hay dinero en el presupuesto, pero como todo hay que hacer un seguimiento, hay que estar encima, hay que ser constantes, hay que reivindicar al Estado español con firmeza, pero a la vez sabiendo que estás hablando con otra administración y que tienes que intentar negociar con ella y que tienes que intentar no estar enfrente,
sino estar de una forma reivindicativa. Y os pongo ejemplos. Mientras nosotros gobernamos se consiguieron muchas cosas, por ejemplo, toda la cuestión del abastecimiento del agua a Santander y a lo que es todo el Arco Bahía, que eso costó muchísimo y estaba José Luis en el gobierno, y ahí fue cuando yo le tuve que sustituir porque tuvo un problema personal, un accidente durante un tiempo, y conseguimos con Mazón en el Congreso, en aquel momento, conseguir aquello. Ahora hay que seguir peleando por ello, porque eso va teniendo sus caducidades y necesitamos que nos hagan ese abastecimiento para toda la comarca estamos hablando de Santander y del Arco Bahía, ¿no? Todas esas cuestiones hay que hacerlas desde la negociación, desde la seriedad, no desde el enfrentamiento. Yo soy una firme defensora de esa manera de hacer política porque creo que es importante. Y no se nos puede olvidar que nosotros aquí somos pocos y somos pequeños, pero que tenemos que intentar por todos los medios pues alzar la voz y tenemos que concienciar a la gente de que un diputado en Madrid vale muchísimo. Un gran diputado como José María Mazón, que lo demostró cuando estuvo en el Congreso, un gran consejero de Obras Públicas que se ha postulado por usted. Bueno, José María ha trabajado mucho conmigo, me conoce, sabe mi manera de hacer las cosas, sabe cómo trabajamos pues, en un tiempo como fue el de pandemia, donde, como digo, la Consejería de Presidencia tenía que intentar que aquel parón no lo sufrieran los ciudadanos, teníamos que estar a golpe de decreto todos los días porque las cosas, y lo sabéis, de manera totalmente imprevisible cambiaban y había que estar a la altura. Y bueno, José María me ha seguido toda mi trayectoria y sabe cómo yo trabajo y sobre todo valora esa experiencia de gobierno que para mí es fundamental a la hora de estar, de intentar ser el presidente, ¿no? La presidenta de esta comunidad autónoma. Paula Fernández pateando, bueno, cada rincón de Cantabria, allí donde hay un militante del PRC, ha acudido para explicarle lo que espera conseguir y lo que podría hacer en favor del Partido Regionalista. En todos los rincones de Cantabria, por joven o mayor que sea el militante, hasta allí ha ido, ¿no? Pues sí, sabéis que soy una persona muy cercana, creo que la cercanía es una de las características de los regionalistas y de sus principios de los que antes hablábamos. Creo que hay que estar en el tú a tú y sobre todo creo que es que los problemas se conocen desde la cercanía, pisando el terreno. Ahora me meto en todos los hospitales, me encanta ir a Laredo y entrar y hablar con todos y creo que esa es la manera de poder enfocar mejor los problemas, ¿no? Conociéndolos de primera mano. Por eso lo conocen nuestros militantes, nuestros presidentes de juntas vecinales, los concejales y cómo no los alcaldes. Y a los diputados nos tiene que pasar como les pasa a los alcaldes, que todos sus vecinos saben dónde toman el café, dónde se les puede encontrar, dónde se les puede pedir una farola, dónde se les puede pedir que hay un bache, donde todas esas cosas que mejoran el día a día, y es lo que nosotros tenemos que hacer también los que estamos en el Parlamento, porque al final estamos representando a todos los ciudadanos de Cantabria, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que voy a seguir haciendo de aquí en estos 3 días de campaña que quedan, y desde luego que sobre todo lo que les digo a los militantes es que hay que ir a votar. Es histórico, hay que participar, el partido tiene que estar en el lugar que se merece, tiene que tener un prestigio y una votación que ese día sé que es muy complicado, sé que es 4 de mayo, sé que es el Día de la Madre, sé que hay un puente, pero le pido a todos los militantes que nos están viendo que voten a quien voten, vayan a votar por el partido, porque por encima de todos está el partido. Por eso, después del día 4 llega el día 5 y el partido tiene que estar unido, tiene que estar fuerte y tenemos que seguir hacia adelante, como dice mi eslogan, hagámoslo juntos, si es que no hay otra fórmula. No hay vuelta de hoja. Pues queríamos conocer un poquito más a Paula Fernández Viaña, que va a luchar por conseguir ser la candidata del Partido Regionalista de Cantabria en las próximas elecciones. Paula, muchísimas gracias por venir hasta Onda Occidental, hasta un pueblo, que es más fácil atender a los medios de comunicación de las ciudades, pero has aceptado nuestra invitación, te lo agradecemos mucho y suerte. Pues muchísimas gracias, y yo sí que os lo tengo que agradecer a vosotros, porque estáis en todo. Y muchas veces la gente no se da cuenta, pero hay mucha gente que venía el día de Cantabria o que venía el día de la Pasá y es mayor, está impedida, ya no puede, ha sufrido una enfermedad, y el que vosotros podáis llevárselo a sus casas, eso es que es, no sabéis lo importante que es eso para la gente, lo mismo que os ve, que os escucha y que no puede disfrutar en directo de donde vosotros estáis todos los eventos que se hacen en toda esta zona occidental, todos los festivales, ahí estáis vosotros, y de verdad que muchísimas gracias. A mí me gusta mucho venir a esta casa y lo sabéis, y siempre que pueda aquí estaré. Pues suerte. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de Onda Actualidad, hoy con Paula Fernández Viaña.